Las declaraciones hechas este lunes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que aseguró que podría acabar con la guerra afgana borrando al país de la faz de la tierra, ya han generado reacciones por parte del gobierno afgano, quien ha pedido al mandatario explicaciones por lo dicho. La declaración fue hecha el lunes en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro pakistaní, Imran Khan. Does that make sense to you? I don't want to kill 10 million people. I have plans on Afghanistan that if I wanted to win that war, Afghanistan would be wiped off the face of the earth. It would be gone. It would be over literally in 10 days. And I don't want to do that. I don't want to go that route. La oficina del presidente afgano, Ashraf Ghani, remarcó en un comunicado que durante la larga historia de Afganistán, el país nunca ha permitido y nunca permitirá que una potencia extranjera determine su futuro. En medio de este revuelo, y pese a que Trump se retractó, el enviado especial estadounidense para la reconciliación de Afganistán anunció en un mensaje en Twitter que llegaría este martes a Kabul y en un intento por calmar los ánimos hizo otra lectura a las palabras de Trump, que según él, el mandatario estadounidense reiteró al primer ministro pakistaní que no existe una solución militar razonable a la guerra en Afganistán y que la paz debe alcanzarse por la vía política.